Descubierto. 3 escalofriantes relatos reales de terror oculto que te dejarán embrujado. El viento aullaba como un lamento y la lluvia golpeaba con furia los muros de lámina de la casa de Mariana en una colonia oscura de la Ciudad de México. Mientras su hija Sofía dormía, como siempre, la pequeña murmuraba palabras ininteligibles que helaban la sangre de su madre. Mamá, Lucía me dice cosas, le confesó una noche. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que Lucía era su amiga imaginaria, pero a medida que las noches pasaban, los susurros parecían arrojar sombras que se alargaban en el rincón de la habitación, como si los secretos del pasado estuvieran llamando a su puerta. El ambiente se tornaba pesado y la tensión se caía sobre ella como una manta lúgubre. La señora Clara, su vecina, la visitaba a menudo con una sonrisa que resplandecía en contraste con la oscuridad que la rodeaba. A Mariana le inquietaba el brillo astuto en sus ojos, la forma en que parecía saber demasiado sobre su vida y la de los demás. Cuidado con las amistades, le decía, dejando un plato de tamales en la mesa. ¿Por qué se sentía tan expuesta? Que sabía Clara que ella ignoraba. Una noche, mientras el trueno retumbaba y un rayo iluminaba la sala, Mariana escuchó un fuerte golpe. Su corazón latía desbocado. Se acercó a la ventana, pero solo vio la silueta de un hombre merodeando cerca de su casa. Sus ojos se encontraban con los de ella, y un miedo indescriptible se apoderó de su ser. Sofía, despierta ahora, le susurró con la voz temblorosa. Lucía dice que viene a ayudarnos, pero hay que hacerle caso. El pánico irrumpió en su mente. ¿Quién era realmente esa amiga? Sofía no sabía que Lucía parecía conocer cosas que Mariana nunca le había contado, incluso secretos de sus antepasados que creía ocultos en la neblina del tiempo. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mariana sintió que la voz de Sofía resonaba en sus oídos, profunda y antigua. Los ecos de un pasado que creía enterrado comenzaron a reverberar en su mente. El retrato familiar que había perdido meses atrás apareció para complicar aún más la situación. ¿Era Clara quien se asemejaba a esa mujer? Las advertencias de sus vecinas empezaron a sonar en su mente como un tambor ancestral. ¿Qué era lo que Clara realmente deseaba? Mientras la lluvia seguía su incesante caída, el miedo de Mariana creció. El hombre desconocido, con mirada penetrante, se mantenía al acecho, como si las sombras del pasado estuvieran tejiendo un destino aterrador. He venido a ayudarte, Mariana. Hay cosas que debes saber antes de que sea demasiado tarde, susurró el extraño, rompiendo el silencio opresivo. Un grito ahogado se quedó atrapado en su garganta. ¿Qué significaba todo esto? En ese instante supo que debía enfrentar sus miedos y desenterrar la verdad oculta, aunque ésta pudiera cambiarlo todo. ¿Cuánto estaba dispuesta a arriesgar para proteger a Sofía y descubrir el aterrador misterio que acechaba en su hogar? La figura del hombre se acercó lentamente, sus ojos ardían como brasas en la oscuridad, y Mariana sintió una mezcla de curiosidad y terror que la desbordaba. No temas, dijo él, con una voz que sonaba como el crujido de hojas secas. Lo que traigo es una advertencia, pero también una oportunidad. Sofía, pegada a la pierna de su madre, miraba al desconocido con un asombro casi infantil, como si lo reconociera. ¿Qué quieres?, preguntó Mariana, intentando mantener la calma. ¿Qué sabes sobre nosotros? El hombre sonrió, pero su sonrisa era inquietante, como si estuviera disfrutando de su confusión. Conozco a Lucía. Ella es más que una amiga imaginaria. Es un puente, un canal que conecta los mundos. Te advierte para que no sigas el camino equivocado. Mariana sintió el aire volverse denso.
Las palabras flotaban en su mente, y el eco de su pasado resonaba con más fuerza. Lo que te rodea no es solo oscuridad. Hay una lucha entre lo que puedes ver y lo que permanece oculto. Clara no es quien dices que es. Ella quiere lo que tú has mantenido a salvo. Lo que temes descubrir. Mariana recordó la advertencia de la señora Clara. Cuidado con las amistades, resonó en su mente como un mantra oscuro. Justo entonces, un truenazo hizo estremecer la casa, y un rayo partió el cielo en dos. En ese instante, vio la angustia en los ojos de su hija y sintió que el peligro se acercaba con cada latido de su corazón. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, la voz entrecortada por la ansiedad. El extraño dio un paso más cerca. Debes descifrar el mensaje de Lucía. Ella sabe lo que has olvidado, lo que te han quitado, lo que debes recuperar. Sofía comenzó a murmurar, repitiendo palabras que Mariana apenas podía entender. Eran frases entremezcladas que sonaban antiguas, repletas de eco e historia. La niña levantó la mirada y, con una voz que no parecía suya, dijo: «Mamá, la oscuridad viene a buscar las historias que guardas, no dejes que te encuentre». Mariana sintió el frío calar en sus huesos, mientras afuera, las sombras que danzaban eran más que simples ilusiones. Se preguntó si había algo escondido en el rincón de su habitación que había olvidado por completo. «Te ayudaré», prometió el hombre, alzando una mano. «Pero el tiempo se acaba, y las fuerzas que quieren llevarte están en movimiento». «No voy a dejar que le pase nada a Sofía», respondió Mariana, luchando con el deseo de huir y el impulso de enfrentar lo desconocido. Las campanas de la iglesia cercana resonaron, marcando la medianoche, y la atmósfera se oscureció aún más. Las sombras comenzaron a cobrar vida, girando alrededor de la casa, mientras la risa burlona de Clara podía sentirse en la brisa fría. «Escúchame bien», dijo la figura. «No importa cuánto quieras proteger a Sofía. Lo que está a punto de suceder no puede ser ignorado. Tienes que elegir, Mariana. Permanecerás aquí y enfrentarás el terror de tu verdad, o escaparás hacia una ilusión que te puede costar más que tu alma». El hombre retrocedió un paso, dejándola sola con Sofía y la creciente tensión en el aire. Mariana miró a su hija, sintiendo el temor intensificarse. Tenía que decidir y rápidamente. ¿Cuál sería la verdad que desenterraría? El viento clamó como un espíritu torturado, y en ese grito, Mariana supo que el pasado había regresado por ella. Y lo que se revelaría, podría llevarlas a un abismo sin retorno. ¿Pudiera un rescate ser aún posible, o se verían atrapadas en una red de terror y sombras? El viento aullaba afuera, llevando consigo un frío que hacía que el aliento de Mariana se convirtiera en nubes heladas. La figura del hombre, ahora más sombría que antes, parecía disolverse en la oscuridad, como si no fuera más que un susurro. Sofía, con su mirada perdida en la nada, repetía las palabras de Lucía de nuevo. «No dejes que te encuentre, mamá. La oscuridad viene». Mariana, atrapada entre el miedo y una necesidad incontrolable de proteger a su hija, dio un paso hacia adelante. «Dime lo que tengo que hacer», exigió, su voz resonando más firme de lo que se sentía. Fue entonces cuando la casa comenzó a vibrar, las paredes retumbando como si respondieran a su decisión. El hombre levantó la vista, sus ojos centelleaban con un brillo ominoso en la penumbra. «El camino no es sencillo. Lo que has mantenido a salvo están guardadas en tu corazón y en las sombras de esta casa. Lo que olvidaste debes recordarlo. Reúne las piezas de tu historia, y la verdad será tu guía». Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las oscuras memorias de su infancia, aquellos ecos distorsionados de risas y lágrimas, comenzaron a resurgir. «¿Qué piezas?». «Las muñecas», dijo el hombre. «Las muñecas de tu infancia cargan la historia que necesitas. Las olvidaste, pero no han olvidado a ti». Mariana frunció el ceño, el eco de risas infantiles llenando su mente. Años atrás, había guardado aquellas muñecas en un viejo baúl, creyendo que el pasado no regresaría para atormentarla.
Y sin embargo, allí estaban, atrapadas en un rincón de su memoria, como sombras esperando ser liberadas. Ve al desván, le indicó él. Ahí encontrarás lo que has perdido. Con una mirada furtiva a Sofía, que seguía murmurando palabras ininteligibles, Mariana se dirigió hacia la puerta del desván. Cada paso que daba era como entrar en un portal hacia un lugar sombrío, un espacio donde lo olvidado se entrelazaba con el presente. Cuando abrió la puerta, una ráfaga de aire helado hizo que el vello de su cuerpo se erizara. La oscuridad era casi tangible, y de repente, desde las esquinas más recónditas, surgieron figuras. Siluetas de lo que alguna vez habían sido muñecas, desgastadas, con ojos que parecían seguirla. Mariana encendió una linterna, la luz temblorosa iluminó un rincón de sombras. Las muñecas, con sus rostros desgastados y trajes deshilachados, parecían cobrar vida. Atraídas por tu miedo, susurró una, su voz como el tintineo de campanas distantes. ¿Nos has olvidado, Mariana? El terror se apoderó de ella. No puede ser. A medida que tocaba una de las muñecas, imágenes comenzaron a fluir en su mente, risas, juegos, y una traición que había elegido olvidar. Aquel oscuro secreto que la seguía había vuelto, más real y voraz que nunca. Sofía, al borde de la escalera, se estremecía ante la conexión que se fabricaba entre el mundo de los sueños y la realidad. De repente, un ruido sordo resonó en la casa. Mariana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, el aire se tornó denso y pesado. «Mamá», gritó Sofía. No dejes que te atrapen. Con un súbito impulso, Mariana se lanzó hacia las muñecas, comprendiendo de inmediato que las historias de su vida colgaban de hilos delicados que amenazaban con romperse. En aquel momento, la casa pareció cobrar vida a su alrededor, construcciones de miedos olvidados brotando de las sombras. La figura del hombre apareció tras ella, emergiendo desde la penumbra, y su mirada era serena, pero intensa. Recuerda, cada secreto tiene un precio. ¿Estás dispuesta a pagarlo para salvar a tu hija? Las sombras a su alrededor empezaron a moverse, y las muñecas emitieron un canto antiguo que resonaba como balas de cañón en su mente. Con un último vistazo a Sofía, a la creciente oscuridad a sus pies, Mariana supo que no podía escapar. ¿Qué quieres de mí?, gritó, el pánico subiendo en su pecho. El hombre sonrió una vez más, su sonrisa era un espejo del horror al que se enfrentaba. Todo y nada. La puerta del desván se cerró de golpe, y Mariana comprendió que el verdadero terror apenas comenzaba a revelarse. Tendría el valor de enfrentar lo que había escondido detrás de cerrojos y candados, y qué otras verdades la aguardaban en la oscuridad. La casa resonó con ecos de risas crueles, y las sombras parecieron moverse en una danza macabra, dejando a Mariana con una única pregunta: ¿podría detener lo que estaba a punto de desencadenarse? Mariana se quedó paralizada, el miedo la envolvía como un manto helado. Las muñecas, con sus miradas vacías y sus risas que sonaban como ecos del pasado, parecían cobrar conciencia. Una de ellas, la más descolorida, se adelantó un paso y, con una voz suave, dijo: «Tú nos olvidaste, pero nunca te olvidamos a ti». Un grito sordo brotó del pecho de Mariana. Se dio la vuelta, buscando a Sofía, quien se retorcía de miedo en la escalera. Los ojos de la niña brillaban con una mezcla de terror y confianza. «Mamá, ven, sal». Pero la voz de las muñecas llenó el aire, impidiéndole moverse. «No podemos irnos sin escuchar la historia. La verdad debe ser revelada». Las palabras eran como cadenas que atenazaban su corazón. Mariana sabía que las muñecas eran parte de su infancia, de un tiempo que había intentado enterrar. Los días de juegos, risas y esa trágica parte de su vida que había dejado perderse. Su mente revivía fragmentos de recuerdos que creía olvidados: el juego en el jardín, la tarde en que encontró a su hermana con una de las muñecas, y aquel grito desgarrador que cambió todo. «¿Qué pasó en aquella tarde?», preguntó la muñeca, con ojos profundos que parecían perforar su alma. «No puedes huir de eso, Mariana. Debes enfrentarlo, o la oscuridad se tragará a Sofía». Con un profundo aliento, Mariana comprendió que solo podía avanzar.
La oscuridad que la había acechado toda su vida no era algo externo, sino un fuego interno que había dejado que se apagara. Caminó hacia las muñecas, sintiéndose como si estuviera atravesando un túnel hacia sus propios miedos y secretos. Mientras tocaba la muñeca más desgastada, todo se volvió más vívido. Imágenes de su niñez se desplegaron como una película desgarradora. Vio a su hermana Lucía, jugando alegremente, solo para ser consumida por un temor inexplicable. Vio su propia voz gritando, «No. No quiero jugar más». La risa se apagó, y una sombra oscura se alzó, abriendo un abismo entre ellas. «Tú lo hiciste, Mariana», resonó una voz profunda en sus oídos. «Tú la olvidaste. La convertiste en una víctima». Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas. La comprensión la hería más que cualquier golpe físico. Su deseo de proteger a Sofía la había llevado a este punto, a enfrentar lo que había creado un ciclo de dolor. «No, nunca quise, no importa», interrumpió la muñeca, su voz resonando como un eco distante. «Lo que importa es que ahora lo sabes». «Pero, ¿estás dispuesta a romper el ciclo?». Mariana sintió que la casa temblaba a su alrededor, las luces titilaban. «¿Qué debo hacer?», preguntó, apenas audaz. Sabía que su respuesta podría cambiarlo todo, salvar a su hija o condenarlas a ambas. «El precio es la verdad. Tus más oscuros secretos por la vida de ella». El hombre apareció de nuevo, mirándola como un juez implacable. «¿Puede tu corazón soportar el peso de lo que has guardado? Debes liberar a Lucía, aunque duela». El aire se volvió pesado, sus pulmones luchando por respirar. Miró a Sofía, que la observaba expectante, y el pánico se apoderó de su pecho. Las sombras comenzaron a arrastrarse, como si estuvieran listas para devorar todo a su paso. Cada minuto que pasaba intensificaba la sensación de urgencia. Mariana supo que debía tomar una decisión, pero el costo era más alto de lo que había imaginado. La verdad era un monstruo con dientes afilados, y solo a través del dolor podría encontrar la redención y, tal vez, salvar a Sofía. «¿Listo para enfrentar la oscuridad, Mariana?», preguntó el hombre, su voz un susurro seductor. Con un profundo suspiro, Mariana cerró los ojos, preparándose para desvelar el secreto que jamás pensó que tendría que enfrentar. La casa crujió, y con cada grieta que se formaba, un nuevo eco de risas interrumpió la penumbra. ¿Sería suficiente? ¿Podría realmente liberar a su hija de la oscuridad que una vez había abrazado? Justo cuando estaba a punto de hablar, una sombra más oscura que las demás surgió detrás de ella. «No, no lo hagas», escuchaba eso, y Mariana sintió que su corazón se detenía. La sensación de estar en un precipicio era abrumadora. La verdad salvaría o destruiría, y, sin previo aviso, las muñecas empezaron a reír, resonando en armonía con los ecos de la casa, como si esperaran ansiosamente que la próxima verdad fuera finalmente pronunciada. Mariana apenas podía pensar. El tiempo parecía desvanecerse entre las risas crueles de las muñecas y la urgencia de la sombra que la acechaba. Con el corazón en un puño, sintió que su mundo se tambaleara. Tenía la necesidad palpable de proteger a Sofía, de salvarla de la oscuridad que amenazaba con tragarlas a ambas. «Por favor», su voz apenas fue un murmullo. «¿Qué es lo que debo liberar?». La muñeca más desgastada se acercó aún más, sus ojos vacíos resplandecían con una luz perturbadora. «La verdad de lo que sucedió con Lucía. Tu silencio la ha mantenido atrapada, y así también a ti». Mariana se sentó en el suelo, sintió el frío del mármol atravesar su piel. En su mente, recuerdos reprimidos danzaban como sombras. Sabía que estaban ahí, escondidos detrás de la risa de la infancia y las caricias de los días soleados. Pero ahora, frente a las muñecas y su oscuro jurado, ese pasado se presentaba como una tormenta lista para desatarse. «No puedo», gritó, pero la desesperación se hizo eco. Cada fragmento de su ser anhelaba olvidar, desear que nunca hubiera sucedido. «No puedo revivir eso». La risa de las muñecas se detuvo abruptamente, reemplazada por un silencio sepulcral. «El deber te llama».
Has huido de tu propia historia, y ahora es tiempo de que enfrentes las consecuencias. Por favor, imploró Mariana, sus lágrimas comenzaron a caer como un torrente. No quiero perderla también. Sofía estaba quieta en la escalera, observando a su madre, con sus ojos brillantes llenos de confusión y miedo. De repente, la sombra detrás de Mariana se abalanzó con una velocidad aterradora, susurros indistintos reverberaron en la atmósfera, como si 1000 voces presionaran sobre su alma. No puedes escapar de ella. Siempre volverá, susurró la sombra, confundiendo el aire a su alrededor. Mariana se dio la vuelta y vio una figura delgada y difusa, casi etérea, haciendo eco de sus propios temores. Era Lucía. Lucía, el grito desgarrador explotó de sus labios, pero la figura no sonrió, solo extendió su mano hacia ella. Mamá, me olvidaste. Nos olvidaste. No podía soportar el dolor del recuerdo. La imagen de su hermana, tan llena de vida y risas, contrastaba con esa visión sombría que ahora la miraba. Se había sentido responsable, culpable. Aquel último grito resonaba en su mente, el horror que había decidido olvidar. No. No puedo más. Mariana colapsó, un torrente de lágrimas corrió por su rostro. La casa temblaba, vibraba con una energía oscura. Las muñecas comenzaron a moverse, acercándose lentamente, como si estuvieran alimentándose de su desesperación. ¿Vas a romper el silencio, Mariana?, preguntó el hombre, su voz seductora llenando el aire como azufre. ¿O seguirás viéndola así, perdida entre el olvido y el terror? Una sombra emergió nuevamente detrás de ella, más sólida y abrumadora que antes. Mariana sintió su aliento helado. La necesidad de decir la verdad era aplastante, al igual que el horror que sentía al recordar. De pronto, un grito resonó, un eco profundo que atravesó su mente. Recuerda. La voz de Lucía sonó clara en el caos. Recuerda lo que pasó. Mariana se estremeció. La verdad estaba ahí. Algo había sucedido, algo que había intentado silenciar toda su vida. Recorrió su mente buscando la llave de aquel día. Su voz tembló mientras comenzaba a hablar. Ese día pero justo en ese momento, un estruendo hizo temblar la casa aún más. La luz se apagó y una penumbra abrumadora se adueñó de todo. Las muñecas comenzaron a aullarle, los ecos de sus risas volviendo a invadir el espacio. La sombra se acercó, envolviéndola como un abrazo mortal. No, 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 gritó Mariana, pero ya era demasiado tarde. Las sombras se abalanzaron sobre ella, y la figura de Lucía desapareció en la oscura amalgama, el silencio envolvió todo, y Sofía gritó. Mamá. La oscuridad se tragó las palabras de Mariana y, con su último susurro, sostuvo una luz tenue, un último intento de romper la niebla. Recuerden lo que hice. No es mi culpa. Luz. Pero en el abismo, la casa quedó en calma. Solo se oía el lamento distante de las muñecas, esperando el desenlace de la verdad que estaba por revelarse. ¿Qué precios estaba dispuesta a pagar Mariana para enfrentar lo que había mantenido oculto? Cuando la luz comenzara a brillar de nuevo y la sombra se desvaneciera, ¿cuál sería el costo que tendría que asumir? El eco de su propio grito resonó en el aire, pero un nuevo susurro, más siniestro que nunca, inició el ciclo de una nueva revelación. ¿Qué harás, Mariana? ¿Te atreverás a recordar lo que olvidaste o será Sofía quien pague el precio? Mariana se encontró perdida en una oscuridad densa que envolvía cada rincón de su mente. El silencio era tan palpable que podía sentirlo como una presión, un peso sobre su pecho. Trató de abrir los ojos, pero la oscuridad era como un mar en el que estaba sumergida, un océano de desesperanza que amenazaba con ahogarla. Sofía, gritó, pero su voz se perdió en la nada. Los ecos de su grito regresaron distorsionados, como si la casa misma se mofa de su angustia. Las muñecas, esas criaturas de porcelana, ya no reían. Ahora eran figuras inmóviles que parecían observarla con fijeza,
como si deliberaran sobre el destino de su alma. La sombra, aquella entidad oscura que pareciera un eco de su propio ser, flotaba a su alrededor. Podía sentirla como un frío que penetraba en sus huesos, robando su aliento. La figura delgada y vaporosa de Lucía había desaparecido, pero su presencia seguía pesando en el aire, sugiriendo un pasado que no podía eludir. «Recuerda», susurró. Era un eco incesante, una orden que resonaba en cada rincón de su ser. Su corazón palpitaba con fuerza, cada latido siendo un recordatorio de su responsabilidad, de lo que había hecho. De repente, una luz tenue comenzó a brillar en la distancia, titilante como un faro en la tormenta. Mariana, guiada por una mezcla de miedo y esperanza, se arrastró hacia ella, dispuesta a buscar respuestas. Cada movimiento era un esfuerzo, la oscuridad luchaba contra ella. Pero el deseo de rescatar a Sofía, de liberar a Lucía, la impulsaba con una fuerza renovada. Cuando finalmente llegó a la fuente de luz, se dio cuenta de que no era simplemente una luz, sino un espejo antiguo cubierto de polvo y telarañas. En su reflejo, no vio la cara de una madre asustada, sino la de una niña que se parecía tanto a Lucía. El terror la invadió, pero no podía apartar la vista. El espejo comenzó a mostrar imágenes distorsionadas, recuerdos reprimidos que la arrastraban hacia la superficie. La habitación de su infancia apareció, y el eco de las risas infantiles llenó el aire. Era un momento feliz, pero pronto se tornó sombrío. La pantalla del espejo vibró y cambió a los gritos de Lucía, la escena de aquel día aciago volviéndose cada vez más clara. «No, no. Cállate», gritó Mariana, intentando cerrar los ojos, intentando bloquear los recuerdos. «Recuerda», insistió la voz de su hermana, mientras el espejo empezaba a romperse, cada fragmento dejando escapar visiones de un oscuro secreto. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No quiero hacerte daño». «Nunca quise», el espejo estalló en 1000 fragmentos, y cada pedazo parecía gritar su nombre, devolviendo recuerdos de abandono, de descuido. Aquella tarde, Lucía había caído en el estanque. El terror se apoderó de ella, sabía que su silencio había sellado el destino de Lucía. De pronto, algo se desvaneció entre las sombras. Los fragmentos de vidrio brillaban en la oscuridad, como si buscaban ser tocados. Sin pensarlo, se agachó y tomó uno en sus manos. «¿Qué es lo que debo hacer?», se preguntó, sentándose de nuevo en el suelo, cubierta por el polvo y la oscuridad. Un grito resonó en la casa, una voz que pudo reconocer. «Sofía». Un destello de miedo recorrió su cuerpo. «Sofía. ¿Dónde estás?». Pero no obtuvo respuesta. La sombra que había comenzado a desvanecerse se volvió a agolpar a su alrededor con más fuerza, y las muñecas comenzaron a moverse de nuevo, acercándose, presionando sobre ella. Sediento de esa verdad que no había sido pronunciada, la figura de Lucía apareció nuevamente, su rostro más definido, sus ojos radiantes de dolor. «Es tiempo de elegir, hermana. Hay un camino que puedes tomar, pero no será fácil. Ellas no se van a detener. Nunca lo hicieron». Mariana sintió la presión creciente de la sombra, el terror inminente presionando contra su pecho. Tenía que decidir. «¿Y si no puedo salvarla?», gritó, sintiendo la desesperación. La figura de Lucía sonrió, melancólica. «¿Qué pasará si no lo intentas?». El eco de esas palabras quedó flotando en él. Aire mientras Mariana, atormentada por su propio silencio, sentía como las muñecas se abalanzaban hacia ella. En un instante de desesperación, se levantó, aferrando un fragmento afilado del espejo. «No me olvidaré más», susurró, mientras preparaba su último intento de liberarse y rescatar a Sofía de mezclar su destino con las sombras, pero antes de que pudiera actuar, un temblor sacudió la casa y una risotada aterradora resonó. Era hora de enfrentar su verdad, y el reloj del terror apenas comenzaba a marcar la hora. ¿Qué destino le esperaba a Mariana en la oscuridad, y qué terribles verdades aún estaban por ser reveladas? Mariana sintió cómo la risa resonaba en sus oídos, una melodía siniestra que se entrelazaba con el lamento ahogado de Lucía.
Estaba atrapada entre la sombra y el espejo roto, su mente acosada por visiones de un pasado que rechazaba recordar. Sofía, gritó de nuevo, su voz temblando, desgarrando el silencio aterrador que la rodeaba. Pero el eco se desvaneció en el aire cuajado de terror, como si la casa misma tratara de ahogar su grito. La sombra se acercaba, podía sentir su aliento frío en la nuca. Tenía que actuar, pero el pánico la paralizaba. ¿Qué debo hacer?, murmuró, con el pulso acelerado. La figura de Lucía seguía en su mente, instándola a recordar, a enfrentar su culpa, pero cada recuerdo era como un puñal en su corazón. La imagen de su hermana cayendo al estanque relampagueaba en su mente, una y otra vez, las muñecas avivaron su danza macabra, girando lentamente, con rostros vacíos que parecían burlarse de su desesperación. ¿Acaso eran las portadoras de un secreto que Mariana debía descubrir? Se acordaba de una leyenda que su abuela le había contado, sobre las almas atrapadas dentro de las muñecas, condenadas a experimentar el dolor de su muerte una y otra vez. No somos un juego, susurró una de ellas, sus labios tan fríos como el hielo. Sin embargo, en un arrebato de determinación, Mariana se sacudió. Levantó el fragmento del espejo, su superficie brillante reflejaba el caos que la envolvía. No soy responsable de tu destino, no más, gritó, aunque las palabras se mezclaban con su agonía, las muñecas se acercaron más, como si respondieran a su desafío. Recuerda, hermana, decía la voz de Lucía. Las muñecas rodearon a Mariana, sus ojos vacíos pareciendo absorber su aliento. Cada una pequeña prisión de llanto y sufrimiento. Sin darse cuenta, Mariana se encontraba en el centro de una tormenta de sombras. Un torbellino de recuerdos la golpeó. La tarde en que Lucía había caído al estanque. Los gritos de la niña en el agua helada resplandecieron en su mente. No podía ayudarla, se atormentó, pero se dio cuenta. No era solo mi culpa. Cada recuerdo, cada risa, cada lágrima revivida iba formando algo nuevo en su interior. Destrúyanme, aulló en un grito de desafío, tomando impulso mientras una energía oscura se cernía sobre ella. Esto no es un juego. Con un movimiento de desesperación, lanzó el fragmento del espejo hacia las muñecas, el vidrio cortó el espacio, y en el momento en que hizo contacto, una explosión de luz y oscuridad llenó la sala. Los gritos de las muñecas se transformaron en una cacofonía ensordecedora, mientras el espejo vibraba como si en su interior se estuvieran librando una guerra de almas. Mariana se cubrió los oídos, sintiendo como su cuerpo temblaba. Sofía, gritó nuevamente, aullando su nombre, un último intento por encontrarla. Aguanta. Las muñecas comenzaron a desvanecerse, sus caras transformándose en expresiones de terror. La sombra que había sido su compañera se retiró, como si un rayo de luz la hubiera ahuyentado. Pero, en medio de la confusión, una figura apareció que hizo que su corazón se detuviera. En medio del caos, había un rostro conocido que la miraba desde el fondo de la oscuridad, sonriendo, pero no con felicidad. ¿Por fin te atreves a recordar, hermana?, preguntó la figura. Era Lucía, tan real como el dolor que Mariana sentía. Mariana, paralizada, sintió la sangre helarse en sus venas. Se dio cuenta de que el desafío aún no había terminado. No solo debía lidiar con sus propios demonios, sino que también tenía que enfrentar a Lucía, a su verdad. La luz que había surgido comenzó a desvanecerse, y con ella, la última oportunidad de escapar. No. No te vayas, suplicó Mariana, mientras la sombra volvía, como una tormenta en el horizonte. El tiempo se estaba agotando, y con cada segundo que pasaba, la risa macabra de la casa retumbaba como un eco lejano, recordándole que lo peor aún estaba por llegar. ¿Qué le diría Lucía? Podría enfrentar el horror. ¿Qué había mantenido enterrado? La elección, más aterradora que cualquier sombra que pudiera cruzarse en su camino, estaba a punto de revelarse y el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Mariana se encontró sumida en una niebla de recuerdos, las palabras de Lucía retumbando en su mente. ¿Por fin te atreves a recordar, hermana?
La voz, aunque familiar, traía consigo un torrente de emociones que la desbordaba. Si Lucía estaba allí, en ese espacio entre luces y sombras, entonces todo lo que había temido regresar a su vida estaba a punto de desatarse. La risa menacing de la casa reverberaba en las paredes, como si disfrutara de su sufrimiento, alimentándose de su incertidumbre. Mariana sintió como la horrible sensación de ser observada crecía más y más, como si cada rincón de la habitación ocultara un par de ojos que la juzgaban. Se obligó a respirar profundamente, su corazón palpitando como un tambor en su pecho. Debo encontrar una respuesta, pensó, aferrándose a la frágil cuerda de esperanza que le quedaba. Con un movimiento tembloroso, se echó hacia adelante, buscando en la penumbra la figura de su hermana. Lucía, susurró, su voz apenas un hilo tembloroso. Pero la sombra que había bailado a su alrededor se intensificó, comenzando a tomar forma. Era como si las paredes mismas intentaran atraparla, retenerla en un laberinto de dolor y recuerdos. Mariana, replicó la sombra, la voz de Lucía ahora resonando con un eco helado, te he estado esperando. La verdad que has ocultado es el único camino hacia la libertad. Cada palabra enviada como un golpe en el estómago. La verdad. Esa palabra tan cargada de significados, tan peligrosa, mientras la figura de Lucía avanzaba, su silueta paseaba entre las luces parpadeantes. Mariana sintió el temor apoderarse de su cuerpo. ¿Qué quería decir con la verdad? Si había algo que había aprendido, era que enfrentar el pasado solo traía dolor. No puedo, gritó, el eco de su propia voz resonando, rebotando contra las paredes, como si la casa rechazara su resistencia. No puedo volver a ese día. Se cubrió el rostro con las manos, intentando bloquear las imágenes que arremetían contra ella, recuerdos de risas y juegos que terminaron abruptamente en un grito que la había perseguido desde entonces. Pero lo debes hacer, insistió Lucía, el tono ahora más fervoroso. La única forma de liberarnos es reconociendo lo que sucedió realmente. La sombra parecía crecer y cambiar, ahora invadiendo los espacios vacíos que Mariana había intentado mantener a raya. Traía consigo un frío glacial que parecía hacer temblar la misma estructura de la casa. De repente, las muñecas comenzaron a murmurar de nuevo, una cacofonía de voces olvidadas que llenaba el aire. Ella tiene razón, recuerda. Repetían en un tono aterrador. Mariana se arrodilló, el peso de su culpa pesando sobre ella como una losa. Las palabras resonaban en su mente, cada una liberando una ola de terror. Una opción surgió, aceptar la culpa, enfrentar los ecos del pasado, o dejar que la sombra la engullera por completo. El tiempo se deslizaba y la casa parecía apretarle el pecho. Sin poder resistirse más, Mariana levantó la vista hacia la figura de Lucía. ¿Qué fue lo que realmente sucedió aquella tarde?, preguntó con voz trémula, como si estuviera sumergiéndose en aguas heladas. Lucía sonrió, pero era una sonrisa aterradora, llena de secretos. Te lo contaré, pero deberás estar lista porque la verdad no siempre es alivio. Su voz se desvaneció en el aire pesado y, al mismo tiempo, la sombra se lanzó hacia Mariana, envolviéndola en un abrazo helado que le cortó el aliento. Se encontraba a un paso de descubrir lo que había estado enterrado, de desentrañar un horror que la había mantenido prisionera durante demasiado tiempo. ¿Sería capaz de soportar la verdad? El pánico apretó su corazón mientras la oscuridad se cernía sobre ella, y la risa de la casa resonaba, incesante. Mariana sintió que la línea entre el recuerdo y la realidad se desdibujaba. ¿Hasta dónde llegarías para salvar a alguien que amas?, se preguntó mientras la sombra le ofrecía un destino tan aterrador como seductor. Todo dependía de ella, y del eco de su pasado. Mariana sintió cómo la sombra la abría como una herida. La risa de la casa se intensificó, reverberando contra sus tímpanos, y en ese momento, el terror no era solo un eco lejano, estaba allí, presente y aplastante. La figura de Lucía parecía cambiar, sus rasgos distorsionándose, el horror surgiendo a flor de piel. ¿Vas a escuchar?, insistió Lucía, cada sílaba impregnada de una urgencia que desterró cualquier atisbo de duda.
Con un intenso frío que le mordía la piel, Mariana comprendió que no tenía elección. Sí, respondió, su voz desencajada. Quiero saber, necesito saber. La sombra se expandió ante ella, formando un remolino de recuerdos. En un instante, Mariana fue transportada de regreso a aquella tarde fatídica, el sol brillando indiferente y los juegos de la infancia sonando a lo lejos. La alegría de un día normal empezó a desvanecerse, ahogada por un grito que resonaba en su mente como un tambor. No, por favor, no, gritó en silencio, mientras las imágenes la envolvían. El día que todo cambió, murmuró Lucía, ahora completamente frente a ella, la mirada fija. Tú lo sabes. De repente, las risas se convirtieron en llantos. Una figura cayó al suelo, el barro manchando su vestido blanco. Era ella. Mariana se vio a sí misma haciendo lo que nunca debió. No. Intentó gritar, pero el eco se perdió en el torbellino de sombras y luces que era su pasado. Lucía se acercó, el frío inundando el espacio mientras sus ojos se llenaban de tristeza y furia. Eras una niña, pero hiciste lo que tenías que hacer. Tú creías que salvabas a alguien. ¿Lo recuerdas? Mariana sintió un ardor punzante en su pecho, una mezcla de culpa y desesperación. Una verdad habían enterrado juntas en su memoria. Yo solo quería protegerte, balbuceó, recordando cómo había desviado la culpa hacia otros. Pero no todos lo vieron así, dijo Lucía, con un tono que helaba la sangre. Las muñecas gritaron de nuevo, el clamor de voces que acusaban. Estás atrapada, Mariana. No puedes seguir huyendo de lo que hiciste. Mariana se sintió desvanecer, el miedo envolviéndola como una serpiente. La casa se llenó de un eco de risas burlonas, y las luces comenzaron a parpadear con furia. No soy yo. Soy quien intentó salvarte. Gritó, pero las sombras la ahogaban. ¿Salvarme? Murmuró Lucía, acercándose más, su rostro retorcido por el dolor. No me salvaste. Me arrastraste. A este lugar. A este horror. La angustia de su hermana resonaba en el aire, cada palabra como un corte afilado. Mariana comprendió que no solo debía enfrentar la verdad, sino que debía vivir con ella. Con un alarido que parecía penetrar cada rincón de la casa, ella también se desvaneció en la oscuridad. Mariana volvió a la habitación, temblando, asombrada. Lucía, no te quería hacer daño, suplicó, cuando de repente, la oscuridad se retiró para revelar un viejo espejo desgastado. La imagen dentro no era de ella, sino de un lugar donde las risas se habían transformado en llantos, y las promesas en mentiras. ¿Cómo puedes perdonarte si ni siquiera sabes la verdad completa? Susurró una voz, no de Lucía, sino de lo que parecía la casa misma. La risa perturbadora regresó, llenando cada recoveco. Los ecos de lo que había sido una familia se mezclaban con la agonía de lo que había perdido. Mariana se acercó al espejo, aturdida, y al mirarse, empezó a ver algo más. No solo su reflejo, sino un abismo de secretos y veracidad. Fue entonces que un doloroso grito cortó el aire, una voz conocida que llamaba su nombre. Una sensación de terror intenso la envolvió. Mariana, la verdad está detrás de ti. Con el corazón acelerado y un intenso deseo de escapar, se dio vuelta, preparándose para enfrentar lo que acechaba tras ella. Pero al mirar, la oscuridad se abalanzó, y el eco de su propio grito resonó en la casa, las paredes temblando bajo su horror. ¿Qué más habría de enfrentarse? Preguntó, mientras una fría oleada de desesperanza la envolvía. En ese instante, la casa pareció suspender el tiempo, y todo quedó en silencio. En un susurro oscuro, una advertencia flotó en el aire: la verdad siempre demanda un precio. Mariana estaba atrapada en un tornado de emociones, su corazón latiendo con una furia que la empujaba a la desesperación. La figura de Lucía se mantenía ante ella, una mezcla de tristeza y reproche en su mirada, y todo lo que había intentado enterrar desde aquel trágico día regresaba con una fuerza implacable.
La casa misma parecía suspirar, un eco que resonaba de la angustia acumulada. Las muñecas, con sus rostros distorsionados y ojos vacíos, rodeaban a Mariana, como sombras cotidianas de un pasado que se negaba a morir. No soy solo un recuerdo, susurró una de ellas, sigo viva en tu tristeza, en tu culpa. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda, cada palabra una punzada en su pecho. Ahora estaba claro, el secreto que había mantenido a raya, esa verdad aterradora que había sepultado, era la puerta a la libertad. ¿Qué debo hacer?, imploró Mariana, con la voz entrecortada. ¿Qué necesitas que recuerde para liberarnos? Lucía dio un paso adelante, su rostro firme pero triste. Recuerda la tarde en que el grito se apagó, cuando creíste que habías salvado a alguien, pero solo sellaste su destino. Las memorias comenzaron a desarrollarse como una película desgarradora ante sus ojos. Mariana vio a su hermana caer al estanque, la desesperación inundando su mente. Recordaba el frío helado del agua, el grito de Lucía pidiendo ayuda, y sus propias manos que, en un intento de proteger, habían dado un empujón mortal. El horror nublaba su juicio, había tratado de olvidar el desgarrador incidente como si el tiempo pudiera redimirla. No, no era así, murmuró, sintiendo que la culpa le cruzaba la garganta como un veneno. Debes liberarnos, sí, a mí y a ti. La verdad no mata, es tu silencio lo que nos ha encarcelado, insistió Lucía, su tono ahora lleno de urgencia. Mientras Mariana revivía esos momentos, el espejo antiguo comenzó a vibrar, cada fragmento roto revelando un reflejo de sus miedos, el momento en el que su hermana había caído y su grito se había silenciado. No puedo seguir huyendo, susurró, sintiendo cómo la oscuridad la envolvía. Debo enfrentar lo que hice. Las muñecas comenzaron a murmurar, el eco de sus voces mezclándose en un torbellino. La verdad es el precio que debes pagar, resonaron en armonía. Algo en esas palabras generó una chispa de valor en Mariana. Con un profundo suspiro, se armó de valor. Está bien, voy a recordarlo, declaró, sintiendo la fuerza del compromiso reenergizarla, pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, la sombra oscura volvió a lanzarse sobre ella, invadiendo el espacio con una intensidad aterradora. No lo hagas, susurró con una voz que penetraba en su mente. No te atrevas a recordar, Mariana. Podía sentir el frío recorriendo su cuerpo, una amenaza tangible que buscaba retenerla en el miedo. Sofía, gritó con todas sus fuerzas, pero la desesperación le cerraba la garganta. La sombra parecía alimentarse de su angustia, pero Mariana sintió un cambio dentro de ella. Una luz despertaba en su pecho, una determinación renovada. No dejaré que me atrapes, desafió, volviendo su mirada hacia el espejo. No más, con un grito desgarrador, se arrojó hacia el espejo quebrado y, con una acción instintiva, tocó los fragmentos cortantes. Todo empezó a iluminarse, cada pedazo de vidrio reflejando la luz de su alma. Lucía, estoy lista, afirmó, sintiendo cada palabra como un juramento sagrado. Las imágenes en el espejo comenzaron a dispararse en colores brillantes, revelando la verdad que había temido durante tanto tiempo. Mariana vio a su hermana riendo, corriendo, feliz, y luego el momento en que todo se oscureció. La sombra se retorcía y luchaba, intentando resistir la luz que empezaba a envolver a la habitación. La verdad es mi poder, gritó, dejando que la luz se expandiera, barrera contra el terror que había cubierto su vida. En un instante, la presión de la sombra estalló, como un globo que se pinchara. Las muñecas, antes gritos de sufrimiento, comenzaron a cantar, su voz un himno de liberación. ¿Lo recuerdas? ¿Lo recuerdas? Resonó en la casa, como si las paredes se regocijaran en la nueva claridad. Un instante después, el grito de Sofía resonó en el aire. Mamá, y la oscuridad retrocedió, revelando el rostro de su hija, iluminado por la luz en la que Mariana había creído. El miedo se desvaneció y, en su lugar, una calma profunda la inundó. Mariana, dijo Lucía, con un tono de paz. Tu historia ha empezado a cambiar. Has elegido enfrentar el horror. Ahora somos libres.
Las sombras que antes habían sido sus compañeras se convirtieron en polvo, mientras la casa comenzaba a desmoronarse en una sinfonía de colores y risas por primera vez en mucho tiempo. Esa risa, pureza, brillo, era diferente. Mariana, ahora con Sofía a su lado, sintió el terror disiparse lentamente. Había enfrentado su verdad, había desenterrado el mayor secreto, transformando la culpa en un camino hacia la libertad. La luz los envolvió por completo, y con ella se sintió renacer. Sofía sonrió, abrazando a su madre, como quien encuentra finalmente su hogar. La casa, que había sido un lugar de horror, ahora se convertía en símbolo de renacimiento. Mientras sus sombras se desvanecían, Mariana sabía que había enfrentado su mayor miedo, y que incluso en la oscuridad, siempre habría un resplandor de esperanza. Juntas, se daban la mano, listas para andar en un futuro lleno de luz, y así, finalmente liberadas, comenzaron su camino hacia la vida. No dejes que tus propios secretos te atrapen en la sombra. Mantén siempre la luz de la verdad y no olvides la historia que llevas dentro. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que podrían cambiar tu perspectiva. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y seguir soñando juntos. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este emocionante final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan vivir esta concluir. Los verdaderos fans saben que su apoyo es invaluable.